Las semanas anteriores hemos empezado a ver veíamos los primeros 4 versículos y decíamos, por ejemplo, el imperativo, exhorto. Lo que Pablo está diciendo es: iglesia, oren. El objetivo es que oráramos por todas las personas y el propósito es para que nosotros como iglesia vivamos una vida tranquila para entonces poder compartir el evangelio a otras personas. Después, en los versos 3 y 4, la semana pasada veíamos un poquito el elemento del todos. Cuán importante es entender que Dios quiere que compartamos el evangelio ¿a quiénes? A todos. Y hoy quiero que nos enfoquemos en los versos 5 y 6, aunque nos va a llevar un par de sermones. Y es que los versos 5 y 6 no es otra cosa, mis hermanos, que el evangelio. Pero hay una conexión al inicio del verso 5. ¿Cuál es la primera palabra del verso 5? Porque. Ahora, ese porque tenemos que entenderlo correctamente, ya que hace una conexión Pablo con respecto al contexto de la iglesia en Éfeso. Entonces, vamos a ver 4 encabezados, hoy solo vamos a ver uno, pero quiero que veamos la existencia de la religión, la existencia de Dios, la existencia de un mediador y la existencia de un salvador. Comencemos con la existencia de la religión. ¿Dónde está Timoteo? ¿Se acuerdan? En Éfeso. La iglesia que Timoteo está pastoreando está en Éfeso. Ahora, Éfeso se nos empieza a presentar en Hechos capítulo 19. En Hechos 19 se nos va a describir un poquito el contexto de la ciudad. Dice que Pablo llega a la ciudad y encontró algunos creyentes que curiosamente, dicen estos creyentes, no habían oído hablar del Espíritu Santo. No sé si te acuerdas. Ellos dicen, ¿el Espíritu Santo? ¿Qué es? ¿Qué es eso del bautismo del Espíritu Santo? Ahora, ya en Éfeso había una persona compartiendo y era Apolos. También en su momento vimos a Apolos que predicaba, era un gran predicador, pero algo le faltaba a su mensaje, ¿te acuerdas? Y Priscila y Aquila le ayudaron a entender mejor todo el evangelio. Entonces, en Éfeso, Apolos estaba predicando y los pocos, de hecho en el verso 7 de Hechos 19 va a decir que hay 12 personas, parece ser que no tienen un entendimiento completo del evangelio. Ahí está, miren. Porque ellos dicen, es que solo hemos escuchado del bautismo de Juan el Bautista. Entonces, cuando Pablo llega, literalmente les empieza a predicar el evangelio. Después Pablo, como comúnmente hace en todos sus viajes o hacía en sus viajes misioneros, va a la sinagoga judía a predicar. Ojo, hay unos pocos cristianos, por así decirlo, en la ciudad de Éfeso. Quiero que pienses esto. Está la ciudad de Éfeso. Hay pocos cristianos, poquitos, que tienen una idea del evangelio, aunque no la tienen completa. Pero también hay una sinagoga judía. Entonces Pablo va a la sinagoga judía y predica el evangelio y dice que los que oyeron a Pablo en la sinagoga lo rechazaron. Entonces cuando Pablo es rechazado, Pablo se va a un lugar dentro de la ciudad que se conoce como la escuela de Tirano. Está en Hechos 19. Va a la escuela de Tirano, que la escuela de Tirano no era otra cosa que como un lugar donde se daban pláticas, conferencias, un lugar de estos lugares que habían en estas ciudades, como lugares públicos, como estos teatros públicos, donde la gente se paraba a dar discursos. Pablo llega ahí y dice que se queda por 2 años trabajando ahí. Desde ese lugar que él se conoce como la escuela de Tirano, Pablo está predicando el evangelio. Dios comienza a hacer milagros increíbles en Éfeso. Es aquí donde pañuelos que Pablo tocaba o pertenecían a Pablo, ¿te acuerdas? Se los llevaban a los enfermos, dice. Y solo con el pañuelo la gente sanaba.
Otros, solo con los pañuelos la gente era liberada. Pero también aquí, vuelvo a repetir, había una sinagoga judía y algunos dicen que parte del equipo de líderes de esta sinagoga había un sacerdote llamado Esceva. No sé si te acuerdas de él. Él tenía 7 hijos. ¿Ya te acordaste un poquito? Bueno, en una que está ahí Pablo predicando, un endemoniado. Y como ya habían visto que Pablo, con el poder de la palabra, los endemoniados eran liberados, dijeron estos 7, así se hace. ¿Ya se acordaste? Todavía no. Pero estos 7 empezaron a orar por el endemoniado. ¿Y quién cree que les pasó? Se endemoniaron. ¿Ya se acordaron? Sale el demonio y les dice, a Pablo conozco. Era el demonio. ¿Será que te conoce el demonio? ¿Pero por qué? Dice. Dice, a Pablo conocemos. A Jesús también. Pero ustedes no los topo, dice. ¿Y entonces qué hace el demonio? Les da una revolquiza. Hermanos, cuidado con esas cosas. Esas cosas no son juegos. Se mete el demonio en ellos y les hace todo ahí un asunto que los deja. En Éfeso había muchos, acuérdense, habían poquitos cristianos, ¿te acuerdas? Pero estos no tenían el evangelio completo, vamos a decirlo así. No tenían toda la claridad del evangelio, vamos a llamarlo. Luego había sinagogas judías, ¿verdad? Y luego había mucho brujo. Era una ciudad donde había mucho, bueno, la Biblia habla un poquito de magos, pero pues la palabra más correcta son brujos, por así decirlo. Al grado que, al haber milagros cuando Pablo está ahí, muchos practicantes de la magia, ¿te acuerdas qué hicieron? Trajeron sus libros. Y entonces hicieron toda una fogata porque los quemaron. Y dice la Biblia de las Américas que más o menos el costo de esos libros eran como de 180 kilos de plata. Era un buen dinero. Quemaron todos esos libros y entonces en la ciudad de Éfeso, en esos 2 años que Pablo está, era milagro tras milagro tras milagro, pero obviamente también las cosas no iban a ser fácil para Pablo. Justamente en Hechos 19 se dice que se levantaron unos plateros, ¿te acuerdas? Estos plateros se organizaron y se levantaron en contra de Pablo y en contra del equipo que iba con Pablo. ¿Por qué? Porque ellos decían, aquí en esta ciudad se adora a Diana de los Efesios. Y como esta gente se dedicaba a vender que el llaverito, ¿ah? que la calcomanía para el refri, el imán, no es un imán, ¿no? Entonces, al ver que mucha gente se estaba convirtiendo a Cristo, esta gente dijo, oye, mi negocio, güey, pues no me conviene. Juntaron toda esta gente que vendía estas cosas y se fueron y literalmente, primero hacen todo un alboroto en la ciudad. Parece ser que Pablo ya no está en ese momento, entonces toman presos a Gayo y Aristarco, que eran compañeros de Pablo, y literalmente pues los traen para acusarlos. Pero quiero que vayas conmigo un momento a Hechos 19, verso 35 al 37, porque aquí hay una declaración importante que nos va a ayudar a entender un poco el contexto. Hechos 19, verso 35 al 37. ¿Estás ahí?
Para este momento de la historia, ya se levantó toda una gran plebe. Está un escándalo en la ciudad. ¿Por qué? Porque básicamente están acusando a estos hombres de que, pues por culpa de predicar el evangelio, el negocio ha bajado. El negocio de vender todas estas cosas. Entonces dice el secretario de la ciudad, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, pon atención en estas palabras porque esto es importante para entender todo lo que estamos viendo. ¿Hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es qué cosa? Y de la imagen que descendió del cielo. Eso es importante también. Imagen que descendió del cielo. Entonces el secretario dijo: a ver, ¿quién de ustedes no sabe que la ciudad es guardiana del templo de Diana de los Efesios? Nosotros somos guardianes de la imagen que descendió del cielo. Verso 36. Puesto que estos hechos, ¿cuáles son los hechos innegables? Que la ciudad era guardiana de esta y que había una imagen que había descendido del cielo. Dice, estos hechos son innegables. Deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente. Verso 37. Porque han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Como diciendo el secretario, dice, a ver, tranquilos, estos hombres no van a cambiar nuestra cultura. Tú y yo sabemos que nuestra ciudad es adoradora de Diana de los Efesios y de la imagen que descendió del cielo. Así que ni le hagan caso a esta gente. Si pudiéramos definir un poquito, ¿alguien puede ayudar a abrir allá, por favor? Allá. Si pudiéramos definir un poquito en términos de identidad religiosa, hermanos, no vayamos más lejos. Nuestro Tuxtla Gutiérrez, ¿será que hay alguna imagen que sobresalga para que, si contextualizáramos esto, dijera el secretario de la ciudad: ciudadanos de Tuxtla, ¿hay al caso algún hombre que no sepa que la ciudad de Tuxtla Gutiérrez es guardiana del templo de Guadalupana? ¿Quién más? San Roque. Dice, no, ahí los muebles. San Marcos. Entonces, Tuxtla Gutiérrez, para poner un poquito ahí en contexto, podríamos decir que se parece un poco a Éfeso, ¿verdad? Una ciudad donde hay cristianos. No sé si haya todavía sinagogas judías acá, pero hay un montón de templos de otras cosas. Pero también hay todo un elemento religioso. Y es que en Éfeso habían algunas creencias arraigadas en la gente. Por ejemplo, dicen algunos comentaristas que la gente de Éfeso creía que un meteorito literalmente había caído del cielo y entonces de ese meteorito esculpieron una imagen. Por eso decía el secretario que había una imagen, ¿qué? Porque literalmente era una piedra que había caído del cielo, pero era un meteorito. Pero para ellos, mira cómo lo entendían, ese meteorito era un regalo de los dioses. Y como habían formado su imagen, como hoy en día que dicen, mira, en una tortilla sale la guadalupana, hasta veladora puesta ahí. ¿Ah? ¿Lo han escuchado eso? No, en una pared dice, pues ¿cómo no se va a ver algo si no pintó bien el pinto? ¿No? ¿Pero verdad que eso sigue pasando? ¿Y qué hace la plebe? Nosotros ya no. Se supone que nosotros ya no, en esas cosas, no, ¿verdad? O todavía. No, sí, lo fui a ver, dice.
Cuidado, hermanos, cuidado. No, dices que yo andaba evangelizando y fui a ver la imagen. Súmale nuevamente al hecho que Éfeso pertenecía pues todo a este imperio y había todo un elemento de idolatría al emperador, una idolatría al gobernante. Eso no pasa, ¿verdad? Que se le idolatre a un gobernante. Estamos hablando de Éfeso. Tenían ídolos a imágenes supuestamente venidas del cielo y tenían a ídolos a los gobernantes. ¿Será que nos parecemos un poco? Éfeso era una ciudad muy religiosa. De hecho, gran parte de la ciudad tenía una fascinación por las cosas ocultas. Para ellos el tema espiritual era común hablarlo. Para ellos el tema espiritual era algo entre las conversaciones diarias. Acuérdate, ¿qué quemaron en la plaza? Montonal de libros de brujería. En esta ciudad se practicaba la brujería, la magia, como cualquier otro negocio. Para ellos hablar de magia, de hechicerías, de estas cosas era una plática común. Si has leído la carta de Pablo a los Efesios, te darás cuenta que ahí Pablo va a usar un lenguaje que casi no lo usa en otros lados, porque Pablo va a hablar, por ejemplo, de huestes celestiales, principados, potestades, autoridades en lugares celestiales. Pablo en la carta a la iglesia de Éfeso les habla de estas cosas porque los que pertenecían a la congregación de Éfeso por su trasfondo, trastorno iba a decir, por su trasfondo religioso, ellos esto de potestades en los lugares celestiales entendían la referencia. ¿Por qué? Porque muchos de los que hoy estaban en la iglesia eran practicantes de brujería. Para ellos hablar de estas cosas era normal. Ellos tenían que entender cómo el evangelio rompía todas estas autoridades y huestes celestiales, donde ellos creían que Éfeso estaba envuelta en todo un elemento espiritual, en todo un elemento demoníaco, toda una ciudad. Pero ahora, ¿sabes a quién lo mandan a pastorear ahí? A Timoteo. ¿Qué lugar, no? Es como si alguien, no sé, voy a poner un ejemplo así. Dijeran, vamos a ir a plantar una iglesia a una comunidad de San Juan Chamula, donde se practican todas estas cosas, donde sabes que la gente se te va a venir encima. ¿Iríamos? Ni al culto queremos venir, hermano. El miércoles, hermanos, Santa Cena. Para San Juan Chamula sí voy. ¿Pero a qué? Timoteo es enviado a Éfeso. Y, ojo, todo el primer capítulo trata de un tema, acuérdate. Timoteo, ponle un hasta aquí, ponle un alto a los falsos maestros que están dentro. ¿Te acuerdas? Pero ahora en el capítulo 2, Timoteo también tiene que entender que no solo surgen problemas desde dentro de la congregación, sino también que hay problemas que vienen de fuera. Y esto también habla de nuestra vida espiritual, hermanos. Hay ocasiones que vienen las luchas internas, pero hay otras veces que los problemas son externos. Pero tanto para las luchas internas como para las situaciones externas, el evangelio es el mismo. Porque Cristo es el Señor y Salvador. Entonces, ¿cuál es la instrucción de Pablo a Timoteo ahora que está pastoreando en Éfeso?
una iglesia que está en medio de una ciudad religiosa. Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, ora por las autoridades, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Ora, intercede, pide. Verso 2, por los reyes, por los que están en autoridad. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ora por tus autoridades. Timoteo tenía toda la autoridad para decir, pero Pablo, todas mis autoridades son paganas. Timoteo pudo haberle dicho a Pablo, todas mis autoridades en donde tú me pusiste son religiosas. Es más, algunas de nuestros gobernantes practican la brujería. Salen a hacer limpias en los zócalos. Salen a hacer shows y medios de brujería frente a nuestras caras. Muchos de nuestras autoridades practican la idolatría. Sí, diría Pablo, pero acuérdate, ellos están muertos en sus delitos y pecados. Y una persona que está muerto en su delito y pecado ignora su condición espiritual. No sabe lo que está haciendo. Ahora, ¿por qué Pablo le pide a Timoteo que Timoteo sea un hombre de oración y que la iglesia que Timoteo está pastoreando sea una iglesia de oración y una oración específica por las autoridades de la ciudad? Ya dijimos, para que en la ciudad haya paz y con la paz podamos compartir el evangelio. Eso lo veíamos. Pero hay una razón también de por qué Pablo pide a Timoteo y nos pide a nosotros, iglesia, no dejes de orar, y aquí voy a abrir un poquito esto, no dejes de orar por tus autoridades, pero no solo dejes de orar por tus autoridades, iglesia, no dejemos de orar por nuestros familiares, amigos, vecinos y conocidos que no conocen el evangelio. No lo dejemos de hacer. Porque mira, Éfeso, antes que Pablo llegase, Apolos ya había estado ahí. Y antes que Apolo llegara, la ciudad, sin ninguna iglesia cristiana, por decirlo así, sin ninguna influencia del evangelio, la ciudad ya era religiosa. La ciudad ya practicaba la magia. ¿Te das cuenta de eso? Ya la ciudad caminaba en todo un sistema estructurado de religión. Llegaban los turistas a visitar estos templos. Es más, se hablaba de este elemento de las sacerdotisas que supuestamente entregaban sacrificios mediante la prostitución. Había todo un elemento complejo de religioso en una ciudad donde literalmente antes que Apolos llegara no había ninguna predicación del evangelio. Pablo ve en Éfeso todos estos elementos, ve en Éfeso una ciudad perdida. Mi pregunta para ti y para mí debería ser: ¿cómo estamos viendo nuestra ciudad? ¿Cómo vemos el lugar donde Dios nos puso? ¿Cómo vemos a nuestros amigos, conocidos, familiares que no conocen a Cristo? Pablo ve una ciudad perdida. Pablo ve una ciudad necesitada del evangelio. Y a Pablo no le interesa llevar una religión. ¿Sabes por qué? Porque los de Éfeso ya eran religiosos. Para ellos ya creían en dioses, ya tenían a una diosa, ya decían que los dioses le habían mandado un regalo,
Ya tenían todo un sistema de libros de magia. Imagínate, libros de magia, ¿alguien los escribió? Pablo no le interesa llevar una religión más a esta ciudad. Ya la gente tiene su religión. ¿Y sabes? Eso tiene que ayudarnos a entender a nosotros a que las personas, ya sea que lo acepten o no, todas las personas son religiosas por naturaleza. ¿Y sabes por qué las personas son religiosas por naturaleza? Por una razón, porque son creadas a la imagen de Dios. Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en nosotros, sin que lo entendamos. Eso es lo que nos hace ser religiosos. Las personas no necesitan venir a una congregación para hacerse religioso. Las personas ya son religiosas. De hecho, las personas son tan religiosas o somos tan religiosos que lo único que están haciendo constantemente en su vida diaria es buscando llenar ese vacío que saben que lo tienen. Por eso algunos se van a tomar, otros se van a drogar, otros matrimonios descompuestos, y todo lo que vemos a nuestro alrededor es solo el resultado de personas religiosas buscando llenar un vacío. No es otra cosa. Personas que vienen a una iglesia cristiana y al tiempo se van. ¿Por qué? Porque según ellos no saciaron lo que aquí había, no encontraron lo que buscaban, y de repente y dices, oye, ¿y el hermano? No, pues ya anda probando otras cosas. No, que ahí en el 5 de mayo vendían unos libritos, que los secretos de Egipto. Oh, mira, este pergamino encontrado en el Tíbet da los secretos verdaderos. Y solo 10 pesos. Y dices, oye, pero si predicabas en el culto. No, la Biblia fue escrita por hombres. Pues sí, fue escrita por hombres. No bajó del cielo solita. Porque luego empiezan los pretextos, ¿no? No, es que fui yo, dice, si hasta diácono era, dice. No, pero los de la iglesia están peores que yo. Así, ¿para qué voy? Porque nuevamente tenemos conceptos de religión todos. Lo malo es que nuestros conceptos de religión no los traemos a la Escritura para entender lo que realmente es una religión a la luz de la Escritura. Entonces nos hacemos nuestras ideas de religión. Y cuando una persona es religiosa, va a generar para sí mismo conceptos muy personales. De hecho, esto se ve un poco en antropología teológica, donde básicamente se ve que el ser humano es integralmente complejo. Somos complejos en nuestra naturaleza. Por ejemplo, el ser humano no es solamente meras mentes que piensan. Tampoco solamente somos seres emocionales únicamente. No se nos puede definir por medio de nuestras relaciones y tampoco podemos sobreespiritualizar las cosas en el sentido de llegar a pensar que solo lo espiritual es importante, porque si pensamos que solo lo espiritual es importante y lo material no, eso es una herejía combatida en Primera de Juan. Somos complejos. Es normal que nos sintamos, que hayan días que nos sintamos que nadie nos entienda. Es normal. ¿Sabes por qué? Porque a veces ni nosotros nos entendemos. Y entonces en mi concepto de religión estoy buscando un lugar donde me entiendan. Entonces me siento mal, quiero ir a una iglesia a sentirme bien. Y entonces lo único que estoy buscando es esa satisfacción temporal. No, es que, no, si yo era líder y ahora no, ahora ya porque allá sí me entienden. Entonces tú estás buscando donde te entiendan y donde no te digan nada, donde te sientas
No, aquí ni ofrenda piden. Ya tiene. Porque vuelvo a repetir, somos religiosos. Pero no te olvides del imperativo, ahí está. Pablo, ¿qué quiere que hagamos como iglesia? Que oremos. ¿Por quiénes? Por todas estas personas que ya de por sí tienen un concepto de religión. Y no solo debemos de orar por ellos porque a Dios le agrada, ya el texto nos lo dijo. Debemos orar por ellos porque, mis hermanos, ellos están perdidos. No tienen la esperanza que tú tienes. Van caminando a la condenación eterna. Van siendo engañados por Satanás, cegados por su propio pecado. ¿Nunca te has topado con alguien que le quieras compartir el evangelio y te diga, a mí no me impongas tu religión? Yo construyo mi propio concepto o yo construyo mi propia verdad. Es más, algunos nos acusan a los cristianos de que si enseñamos una verdad o un absoluto, algo que dices, esto es así, nos acusan ahora de discurso de odio. Ahora resulta que decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ahora resulta que eso que es una verdad absoluta es discurso de odio. ¿Se imaginan? Pero no así está nuestra sociedad. No es aquí donde Dios nos puso, en esta ciudad hermosa de Tuxtla Gutiérrez, con todos sus temas, con todos sus detalles. Aquí Dios nos puso. En medio de gente religiosa, en medio de gente que va a señalar y sobre todo porque esto también tiene que ver con el elemento de Satanás, va a maximizar cada error que nosotros tengamos. Y cada cosa que se escuche de la iglesia cristiana, ¿sabes qué van a decir? Todos son iguales. ¿Verdad? ¿Qué van a decir? Todas las iglesias son iguales. Todos los pastores son iguales. Es lo mismo. Y muchos estamos perdiendo la batalla en el sentido de mejor guardar silencio, ya no evangelizar por miedo a que nos digan que todos son iguales. Entonces dices, no, pues mejor ya ni evangelizo. Ay, que Dios lo convenza mejor. Pero ya dijimos la semana pasada que nuestro llamado es compartir el evangelio. Entonces tenemos que entender cómo las personas en su religiosidad ven las cosas. Porque muchas veces, al no entender su condición religiosa, nosotros simple y sencillamente no sabemos cómo compartir el evangelio. La gente de Éfeso era sumamente religiosa, ya lo vimos. Habían judíos, habían paganos, habían brujos. Hubo una pequeña congregación que de cierta manera, vaya, no tenían todo el contexto, todo el evangelio en su totalidad, por así decirlo. Pero ahí Dios estaba ya haciendo una obra. La iglesia de Éfeso no necesitaba más religión. La iglesia de Éfeso, la ciudad de Éfeso, no necesitaba más religión. La ciudad de Éfeso necesitaba el evangelio. Por eso tú y yo no predicamos una religión. Tú y yo predicamos el evangelio. Y es que miren, el hombre religioso hace por lo menos 3 cosas. Todo hombre religioso crea imágenes y las convierte en sus ídolos. Herman Bavinck dice que la idolatría no es otra cosa que poner algo más en el lugar del único y verdadero Dios o al lado de Dios. Y sobre todo, cuando nosotros ponemos nuestra confianza
en eso y dejamos de confiar en Dios. El ser humano, al ser religioso, hace imágenes para adorar. Es por eso que, vaya, agarrando un poquito el hilo, las primeras civilizaciones de las cuales hay registro, históricamente hablando, tienen en sus figuras religiosas animales. ¿Por qué? Porque se voltearon a ver a la creación y se hicieron de la creación sus dioses. Otros vieron al cielo y entonces vieron el sol y dijeron, tú eres Dios. ¿Vieron a la luna? ¿Y qué le dijeron a la luna? Y miren cuán religiosos somos que hoy, a veces mismos cristianos, ven a la luna y dicen, ya vieron, la luna está roja. Y es la 7ª luna roja del 8º mes del año no sé qué, del calendario tal. Y ya que, pero está roja. Rojo está el ojo, estar viendo video de esas cosas. Una persona me dice, míralo, dice, mira el link. Abro el link de YouTube, un video de 8 horas. Y le dije, ¿lo viste? Sí, me dice, vale la pena. Dije, ¿dónde vas a creer que yo pase 8 horas viendo un video? Una serie sí. Pero esas cosas no. Una serie hasta más. No. Ni eso, hermano. Es broma, hermano. Es broma. El ser humano es religioso y hace estas imágenes. Voltea a ver a su alrededor y comienza a ser religioso. Es más, comienzan a buscar quedar bien y entonces van formando la idea de un sacerdote. Entienden la idea que necesitan un mediador. Es por eso que las civilizaciones antiguas hacían sacrificios, porque en su religiosidad el hombre religioso busca quedar bien con esta deidad, y la forma de quedar bien con la deidad es a través de sacrificios. Por eso el 12 de diciembre, ¿qué hace la gente? Dice, no, pero tú corriste con tenis, descalzo quiere la morena. Así dicen, ¿va? O los de more. Hay unos de rodillas, ¿lo han visto en los videos? De 8 horas. ¿Por qué la gente hace eso? Porque quiere quedar bien, porque quiere un favor. Y eso se ha dado a lo largo de toda la historia. Y mira cómo esa semilla se mete en el cristianismo. Trae tu semilla y recibe tu milagro. Queda bien con Dios y Dios te va a dar lo que tú quieres. Ven. Eso no es el evangelio. Lo curioso es que la idolatría muchas veces deja de ser externa en imágenes externas y comienza a volverse interna, a un nivel del corazón. Lo segundo que hace el hombre religioso es, ya dijimos, crea imágenes y las convierte en ídolos. Número 2, crea ideas sobre sí mismo y sobre el mundo que los rodea. El hombre religioso quiere explicar de dónde viene, quién soy, las preguntas últimas dirían. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? Quiere responder esas preguntas y quiere entender el mundo que lo rodea. Entonces el hombre religioso va a buscar precisamente eso. Por eso hay un montón de historias de la creación. Lo curioso es que si uno analiza las historias de la creación
de las civilizaciones antiguas, cuando llega la formación del hombre, casi el 100% dicen que el hombre es malo, que la creación del hombre fue para esclavos de los dioses. El único relato, por ponerlo así, que dice que el hombre es bueno en la creación, ¿saben quién es? La Biblia. Porque el hombre ha intentado encontrar explicaciones a la vida. Babin dice, las ideas religiosas que acompañan a las creencias en los dioses tienen siempre una relación con el pasado y con el futuro, de dónde vengo y para dónde voy. Hay una necesidad de entender la eternidad. Muchos agarran pocos de verdad, ideas de verdad y las mezclan con mentiras. Pregúntale a una persona, la que tú quieras, ¿qué hay después de la muerte? Algunos te van a decir, no hay nada, no sabemos. Pero el punto es que todos, aun el que diga no sé, tiene una idea. De entrada sabe que se va a morir. Construimos ideas. Algunas formadas es que así me enseñaron mis papás. Es que lo leí en un libro, es que lo vi en una película y hoy en día lo vi. Me encanta cómo Babin lo dice, en la ausencia de la santidad de Dios, en la ausencia del sentido de la santidad de Dios, hay una correspondiente ausencia de un sentido del pecado. Si el ser humano quita a Dios, el Dios de la Biblia, es imposible que el ser humano se vea a sí mismo como pecador. Es por eso que el hombre no quiere a Dios. Porque lo primero que Dios hace, y lo veíamos el miércoles cuando nos revela su gloria, parte de la revelación de su gloria, decíamos, es que nos convence de pecado. ¿Y quién quiere ir a una congregación que nos diga que estamos en pecado? Si ya de por sí me siento mal, yo quiero ir a una iglesia que me hagan sentir bien. ¿Que me hablen de pecado? No. Yo quiero sentirme bien. Pero eso es lo curioso, que el Dios que nos ama y el Dios de la Biblia va a trabajar con nuestro pecado precisamente porque nos ama. Qué horrible sería un Dios que nos dejara en nuestro pecado y que no se metiera en nuestras vidas para transformarnos. Porque ese es un Dios formado por nosotros porque hacemos un Dios a nuestra manera, que lo podamos manipular nosotros, que si le damos un poquito de paga ya se va a calmar. No, el Dios de la Biblia está interesado en cada uno de nosotros de una manera personal. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo somos amados. Y en último lugar, un hombre religioso, ya dijimos, uno, crea imágenes y las convierte en ídolos. Número dos, crea ideas sobre sí mismo y sobre el mundo que los rodea. Y número tres, el ser humano religioso crea un sistema de autosalvación. Crea un sistema de autosalvación. ¿Cómo mayormente se define la religión? Como un esfuerzo humano de ganarnos el favor de Dios. La religión suena así como ve a misa los domingos, pero a veces suena ve al culto los domingos. Pero el Dios de la Biblia transforma nuestra vida al grado que el lenguaje que la Biblia dice que nacemos de nuevo, que va formando su imagen en nosotros y va transformándonos de adentro. Venimos a la iglesia no porque ya estemos completos, no porque no hayamos pecado,
No porque no tengamos una necesidad. Venimos a la iglesia porque amamos a Dios y el Dios que amamos nos ha dicho que es importante para nuestro bien congregarnos. Amamos porque anhelamos cantarle alabanzas al Señor, ¿verdad? Amamos porque nos encanta saludarnos unos a otros, ¿verdad? Somos iglesia. La idolatría, dice Babin, va acompañada de superstición, adivinación y magia. ¿Sabes dónde habían libros de magia? En Éfeso. El mundo ha sido religioso. Por eso dicen, oye, pero los mayas, mira lo que hacían. Sí, lo hacían porque eran religiosos. A través de sus sacrificios querían agradar a Dios. Si no había lluvia, matemos más niños. Pero ya no somos como ellos, ¿verdad? La sociedad en la que hoy la iglesia está ya no es como ellos. Ya hemos crecido, la educación es el resultado, es la solución, ¿verdad? Entre más educación en una sociedad, entonces esa sociedad va a cambiar. Ya no será esa sociedad como los mayas que sacrificaban niños para el favor de los dioses. Porque ese es el mensaje que venden. Lo que va a cambiar una sociedad es más educación. Y vemos a nuestras autoridades peleándose entre sí. Entonces, ¿la educación es la respuesta para el cambio? Las cosas no han cambiado mucho. Hoy en día hay hombres y mujeres que en nombre del ídolo de la comodidad o el ídolo de mis sueños, ¿sabes qué sacrifican? A un bebé. Porque ven el embarazo como una interrupción para sus planes. Mis planes son primero. Vamos a matar al niño. Otros, en nombre de tener más dinero, porque han hecho el dinero como un ídolo, ¿sabes qué sacrifican? A su familia. Pero es que no te faltó nada y los hijos dicen sí cuando crecen. Me faltaste tú. Pero mira, te tuviste los mejores juguetes, pero no estuviste. Pero mira esto, mira aquello. Hoy en una sociedad materialista suponemos los papás que si le damos lo más caro a nuestros hijos, por ende nuestros hijos sí o sí tienen que estar felices. Es más, nos enojamos si no están felices. Nos enojamos porque, ¿qué no me vas a agradecer si me costó miles de pesos esto que te acabo de dar? Y tenemos hoy en día en las sociedades familias desconectadas, destruidas, viviendo juntas pero totalmente destruidas porque no puede ser una familia que pase un tiempo, vaya, de calidad como familia. Porque siempre hay que estar haciendo algo. Porque hay que pagar cuentas, porque hay que hacer esto, porque hay que hacer lo otro, porque hay que hacer aquello. Y terminamos con familias destruidas. Y lo triste es que a veces eso también se ve dentro del cristianismo. En nombre del ídolo del placer, esposos destruyen sus matrimonios, esposas destruyen sus matrimonios. El ídolo va a demandar cosas. Y cada vez te va a demandar algo más y más grande. ¿Por qué? Porque en el sistema complejo que uno se hace de autosalvación es, si yo le doy al ídolo esto, el ídolo me va a dar lo que yo quiero. Es por eso que hay gente que dice, si doy una ofrenda a los pobres, puedo engañar a mi esposa, porque equilibro la balanza. ¿No esta es la idea de muchos? Si apoyo aquí,
Puedo tratar mal a mi esposo, puedo tratar mal a mi familia, puedo robar, porque en mi sistema de religiones la idea es equilibrar la balanza. Me puedo ir de borracho el sábado siempre y cuando vaya a la misa, culto, como le quieras llamar, el domingo. Puedo hacer esto siempre y cuando le traiga un juguete caro a mis hijos o para el que me alcanzó. ¿No ese es el sistema que muchas veces hay? Es un sistema de autosalvación. ¿Qué puedo hacer para salvarme? La iglesia de Éfeso estaba en una sociedad estructurada así. Estamos hablando de Éfeso. Hoy la iglesia de Cristo, nosotros, estamos en una sociedad que es complicada, es religiosa. Nuestra ciudad es religiosa. Aún el ateo que diga, no, yo nada de la religión es el opio de las masas, ¿o cómo es? Yo no. Bueno, ese tu ateísmo es religión. Te has hecho un Dios y eres tú. ¿Yo qué le voy a andar dando a la gente si me costó? Porque tú eres tu propio Dios. Pero no nos olvidemos qué es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, escribe críticas de la sociedad donde hoy estás en tu Facebook. ¿Eso le dice? Timoteo, haz videos de YouTube donde critiques a la sociedad donde estás. ¿Eso le dice? ¿Cuál es el imperativo? Ora. Ora por toda esa gente para que entonces tengas paz y les prediques el evangelio. Timoteo, entiende que donde tú estás la sociedad está perdida. No es que esa sociedad no sea religiosa, no es que nuestra ciudad no sea religiosa. No es que tus compañeros de trabajo, amigos, conocidos, familiares, no es que no sean religiosos, son religiosos. Tan religiosos son, a ver, que los pongan a trabajar en Semana Santa. A ver si se dejan. No, dice sí. Con carbón llegan pues la cruz aquí. Mira. ¿Se ríen porque conocen a alguno o porque también pasan por su carro? Iglesia, tenemos que entender una verdad espiritual, una realidad espiritual. Nosotros, ya no Timoteo en Éfeso, nosotros tenemos que entender que Dios nos puso aquí, en este punto de la historia, en esta ciudad. Ahorita, tú vives en un lugar, ahorita, no sé mañana, no sé después. Ahorita, tú vives en un lugar donde Dios quiere que estés ahí. Te ha dado los compañeros de trabajo que hoy tienes. No sé si se van a cambiar mañana, no lo sé, o te corren mañana, no lo sé. Espero que no, o quién sabe. No, por favor. No han dado su ofrenda, güey. No, es broma. No, a lo que voy es, en la situación en la que hoy estamos, ¿sabes qué es más fácil? Quejarnos. Quejarme de mi ciudad, quejarme de mis autoridades, quejarme de mis jefes, quejarme de mis vecinos, quejarme de mis compañeros de trabajo, quejarme de mi familia, quejarme de todo. Pero no olvidemos algo. Todas esas personas que hoy te rodean, si no tienen a Cristo como Señor y Salvador, están muertos en delitos y pecados.
Satanás los tiene en sus dominios. Y si hoy partieran de este mundo sin Cristo, ¿sabes qué eternidad les espera? El infierno. Es más, si tú estás esta mañana aquí y tu salvación la estás confiando en algo o en alguien que no es Cristo, tu eternidad es el infierno. No sé tú, pero esto es serio. Pablo dice, exhorto que hagan esto, exhorto que oren, exhorto que intercedan, exhorto que esto y aquello. ¿Para qué? Para que haya paz en donde están y prediquen el evangelio. ¿Por qué? Mira el verso 5. Porque para todos los hombres, no importan sus rangos, no importan los lugares donde estén, no importa los países donde estén, no importa la situación que estén, hay una verdad absoluta. Y la verdad absoluta es esta: hay un solo Dios. Alguien tiene una frase, no me acuerdo quién, si alguien se acuerde, igual me lo dice. Algo decía así como, esta es la verdad más importante: hay un solo Dios y no eres tú. Hay un Dios y hay un mediador entre este Dios y tú. Y ese mediador es Jesucristo, porque solo Cristo salva. Y es a Él al que predicamos. Que esta semana, mis hermanos, podamos entender un poco más y decir, Señor. Es más, alguien me apoya con un texto y con esto concluyo, nada más para que sea una oración final, igual y los de alabanza me ayudan para que concluyamos cantando. ¿Me apoyas con, a ver si me acuerdo, Colosenses capítulo 4, verso 2 y 3? ¿Puedes poner la NTV? Ok, ¿qué dice aquí? Este es Pablo. Dedíquense a la oración con una mente y un corazón. Verso 3. Oren también por nosotros para que Dios... Mira lo que Pablo está diciendo: oren por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Ese es el evangelio. ¿Pudieras esta mañana unirte a Pablo y decir, Señor, quiero pedirte que esta semana me des, ¿qué cosa? Muchas oportunidades para hablar tu evangelio. ¿Te late si oramos eso? ¿Pero qué si te contesta Dios? ¿Si te da las oportunidades? Obedecer. Porque si no, ¿para qué? Porque yo creo que todas las semanas nos dan oportunidades. Y de paso, ora por alguien que no conoce a Cristo y que te animo, sigas orando. Tal vez es un familiar, un conocido, un amigo. ¿Te parece? Ponte de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos porque muchas veces, Señor, nos olvidamos que nuestras autoridades, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, amigos, que no te conocen, están perdidos en sus delitos y pecados. Y queremos reconocer, Señor, esta mañana que muchas veces nos hemos cansado de orar por ellos, o tal vez no les hemos hablado de ti, Señor. Es más, esta mañana quizás, Señor, habemos algunos que necesitamos volvernos nuevamente a ti para reconocerte como Señor y Salvador y volver a enamorarnos de ti, Señor.
Perdónanos porque a veces estamos tan ensimismados en nuestros propios planes que nos hemos olvidado del propósito de tu iglesia, que es compartir con más personas el Evangelio. Tú nos pides que oremos por las personas. Tú nos pides que oremos por nuestras autoridades. Tú nos pides que estemos orando constantemente. Pero Señor, yo quiero pedirte que nos ayudes no solo a orar, sino también, como dice Pablo a los Colosenses, que encontremos, Señor, las oportunidades de compartir el Evangelio. Padre, ayúdanos a recordar que si nosotros estamos aquí es porque hubo un glorioso intercambio, Señor. Tu justicia fue puesta sobre nosotros y nuestro pecado fue puesto en ti, Señor. Padre, te damos gracias porque nos perdonaste, nos salvaste por pura gracia. Ayúdanos, Señor, a entender un poco más que nuestra salvación es por gracia. Ese glorioso intercambio fue gracia sobre gracia. Pero hoy ayúdanos también a compartirlo, Señor. A decirle a la gente que hay un Dios, que hay un mediador, que hay un Salvador, y es Jesucristo quien ha dado su vida por nosotros. Cantemos.